Buen día, alumnos. Ahorita vamos a continuar con los temas de la clase. Vamos a continuar con el tema 2. Les quiero recordar nada más que estos videos son como una forma de darles una explicación alterna o una mejor explicación o más a fondo de algunos conceptos. Sin embargo, eso no sustituye su lectura, ¿verdad? O sea, ustedes siempre tienen que leer lo que es esto y si es posible o si ustedes tienen el tiempo también pueden consultar el libro de texto. Entonces, este video vamos a ver las primeras 8, si no me equivoco, diapositivas de esto, ya que es algo extenso, ¿verdad? Entonces dice aquí que ya vamos a entrar en el tema de cinemática y descripción del movimiento. Vamos a definir lo que es rapidez, distancia, entender que son unas cantidades escalares. Vamos a definir lo que es desplazamiento y velocidad, entender que estas son cantidades vectoriales. Vamos a ver cuál es la relación entre velocidad y aceleración. Eso es para este video. Y el siguiente video, que es el resto del tema que ustedes deben de leer, es la parte de cinemática, ¿ok? Entonces, para empezar, nosotros ya definimos que una posición en el espacio, ¿verdad? Se puede definir como un vector, ¿verdad? Pero no todas, o sea, el vector va a ser una herramienta para nosotros, pero no todas las cantidades se van a definir como un vector. Si ustedes hacen la lectura de acá, van a ver que vamos a definir lo que es distancia. ¿Y qué es distancia? Pues definimos, dice, la distancia como el recorrido que un objeto en movimiento realiza en el espacio, ¿verdad? O sea, es fácil de pensar. No estoy pensando yo hacia dónde va un objeto, no estoy pensando yo en qué forma se mueve el objeto, solo quiero saber cuánto, una cuantificación, cuánto se movió el objeto. Entonces, a eso es a lo que le llamamos distancia y para efectos de este curso lo vamos a llamar con la letra D mayúscula. Todo lo que tenga que ver con distancia o con posición tiene como unidades estándar lo que es el metro. Aquí dice, las unidades del sistema internacional es el metro. Ustedes pueden revisar la parte de unidades en el primer capítulo del libro y su primera práctica de laboratorio va a ser relacionada con conversiones, unidades y despejes. Entonces, para nosotros la distancia se va a representar, por ejemplo, aquí dicen 5 metros, nos va a representar una distancia. Y si se fijan, es un número, no tiene ninguna dirección, no es como un vector, ¿verdad? Que es una magnitud y un ángulo, o simplemente nos da una dirección. La distancia simplemente es un número, a lo que nosotros le llamamos un escalar. Entonces, este número simplemente me cuantifica cuánto es lo que estamos midiendo, en este caso distancia, ¿verdad? Entonces, aquí hay un ejemplo, no voy a meterme mucho en estos ejemplos, son fáciles, pero dice, imagine un automóvil en una carretera, el cual para prepararse para una competencia hace varias vueltas en una pista circular, cuyo radio es aproximadamente 120 metros. Dice, determine la distancia, ¿ok?, que recorre el auto al hacer una vuelta en la pista. Entonces, aquí nos dan la solución, es súper sencilla, ¿verdad? Si nosotros nos imaginamos un círculo que tiene un radio, ¿verdad? El radio es el que va desde el centro hasta el círculo de 120 metros. Entonces, ¿cómo encuentro yo la distancia que recorre el auto? El auto daría toda una vuelta, o sea, ¿cómo mido yo todo esto del círculo? Sería el perímetro, ¿verdad? Del círculo. Entonces, el perímetro del círculo o la distancia para nosotros en este caso, ¿verdad? Esta no es una fórmula, eso solo se los quiero recordar. O sea, D igual a 2πr no es una fórmula, sino ¿cuánto sería la distancia que recorre el auto? Sería el perímetro del círculo, que sería 2 por pi por r. Y si hacemos la operación, esto me da 753 metros. Entonces, cuando da una vuelta completa, ¿cuánto se movió o cuánto recorrió el auto? 753 metros. Sumamente sencillo, ¿verdad? Con respecto a esto que aparece acá, ustedes no deberían de ponerle atención porque es algo que se coló de la sección anterior, ¿verdad? No se borró. Esto, si se fijan, es de vectores. Entonces, a eso nos referimos por distancia, pues. O sea, simplemente hacemos un cálculo o una medición, o a veces nos lo van a dar como dato de cuánto se movió el objeto. Entonces, cuando el carro da toda una vuelta, recorre 753 metros. Y a eso nos referimos por distancia.
Otro ejemplo puede ser el que está acá. Dice un insecto en el borde de una pila, ¿verdad? Que la pila es de 12 por 5 metros. Lo hace se mueve, ¿verdad? Y lo hace desde la esquina marcada por A y recorre la pila hasta la esquina con la letra D. O sea, empieza acá y da la vuelta por acá, si no me equivoco, que es lo que dicen, ¿verdad? Pone una pila, lo hace desde la esquina marcada por A y recorre hasta la pila en la esquina marcada por la letra D. Determina la distancia que recorre el insecto. Creo que le faltó, ¿verdad?, decir al ejemplo que a lo que se refieren es que va no de A directo a D, sino que se mueve de A a B, de B a C y de C a D. Entonces me están preguntando cómo o cuánta es la distancia que recorre. Entonces, si fijan, de A a B son 12 metros, más de B a C son 5 metros, más de C a D son otros 12 metros. Y la distancia sería 29 metros. Si se fijan, esta y la anterior no son fórmulas, sino que dependen de la situación en la que estamos hablando, ¿verdad? En este caso nos movimos esto, más esto, más esto. Y en el caso anterior nos movimos alrededor de un círculo, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué es lo que medimos? Simplemente un escalar. De nuevo, no repito, no hay una dirección acá y solo estoy diciendo la hormiga caminó 29 metros, ¿verdad? Entonces, luego nos dicen que otra de las, o en el texto, cuando ustedes lean, van a ver que dos puntos principales cuando estamos definiendo la cinemática es poder hablar del espacio, y ahorita estamos hablando de distancia, ¿verdad? Vamos a hablar de posición, desplazamiento, etcétera. Y la otra es el tiempo, ¿verdad? Entonces, es bien importante hacer esas relaciones entre espacio y tiempo para nosotros. Entonces, el tiempo se va a representar por una letra T minúscula siempre, y la unidad de medida en el sistema internacional es el segundo, que aquí van a abreviar como sec, o en otros lados solo se abrevia como S. ¿Ok? Entonces, aquí por ejemplo me dicen cuánto dura un día, 86.400 segundos. Eso simplemente es un ejemplo, ¿verdad? Entonces me dicen, ahora que ya entendemos nosotros cuál es la distancia y que ya sabemos cómo medir el tiempo, entonces vamos a definir lo que es la rapidez. La rapidez es simplemente la razón, si se fijan, la razón entre la distancia que recorre el objeto y el tiempo en el que lo hace, ¿verdad? Es una medición, o sea, me está midiendo, valga la redundancia, ¿verdad? Si yo me muevo una distancia, ¿qué tan rápido lo hice, ¿verdad? O sea, está midiendo cuánto me moví yo versus en cuánto tiempo lo hice, ¿verdad? Siendo, si yo hago las cosas en un tiempo pequeño, o si me muevo en un tiempo más pequeño, voy a ser más rápido o voy a tener más rapidez que alguien que hace el mismo movimiento en un tiempo más corto, ¿verdad? Entonces, simplemente para la rapidez, que está terminando con una R mayúscula acá, dice es la distancia recorrida entre el tiempo que tardó en recorrer dicha distancia, o sea, D, que ya habíamos definido anteriormente que D es para distancia, sobre T, que definimos antes aquí, que es tiempo, ¿verdad? Entonces, distancia recorrida, escuchen bien la definición, ¿verdad? Rapidez es la distancia recorrida entre el tiempo que toma hacer el desplazamiento o el movimiento, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, dice, si el carro del ejemplo 1 tarda 15 segundos en dar una vuelta, entonces, ¿cuál es la rapidez? Simplemente yo sé que el carro del ejemplo 1 se movió 753 metros, lo divido entre el tiempo que le tomó y me da 50.2 metros sobre segundo. Aquí hacen la conversión a kilómetros por hora, esto simplemente para que tengamos una relación, porque los carros traen esa... los velocímetros de los carros están en kilómetros por hora y en millas por hora, si no me equivoco. Entonces, solo es para hacer la relación. Pero esto, para el ejemplo, efectos del ejemplo, no sería necesario, ¿verdad? Ustedes, de hecho, lo mejor es que quede en unidades estándar, ¿no? Y esto, cómo pasar de metros sobre segundo a kilómetros por hora, por ejemplo, sale, les repito, en el capítulo 1 de su libro, y también se va a ver en la primera práctica de laboratorio. Entonces, el insecto ahora me están diciendo que se movió 29 metros, pero digamos que se movió en un minuto. Entonces, la rapidez del insecto, ¿cuánto sería? 29 metros sobre un minuto. Aquí también hacen una conversión. Yo sé que un minuto son 60 segundos, ¿verdad? Entonces, 29 minutos sobre 60 segundos. Y aquí tengo las dos respuestas. No es necesario pasarlo a kilómetros por hora. Simplemente podemos comparar, y es algo que nosotros esperaríamos, que el carro, que tiene 50.2 de velocidad, bueno, de rapidez, mejor dicho,
es más rápido, ¿verdad?, que la hormiga, 0.48 metros sobre segundo. Y esta es la discusión a la que van acá, ¿verdad? O sea, es muy obvio para nosotros que el carro es más rápido que la hormiga. Y hay que reconocer de nuevo que esto, la rapidez, la que acabamos de mencionar nosotros, o sea, la que se acaba de definir, es un escalar, o sea, es un número. ¿Qué tan rápido va? Me dan un número. No es la manera correcta o la mejor manera para que nosotros describamos los movimientos. ¿Por qué? Entonces ellos aquí me mencionan lo siguiente, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo tengo un carro moviéndose hacia el norte, digamos a 50 metros sobre segundo, y otro moviéndose hacia el sur a 50 metros sobre segundo? La rapidez es la misma, porque solo es un número, ¿cierto? Ambos tienen una rapidez de 50 metros sobre segundo. Sin embargo, eh, no es el mismo movimiento. Nosotros sabemos que uno va hacia el norte y que el otro va hacia el sur. Entonces ocupamos una nueva definición. No podemos basarnos solo en distancia y en rapidez para definir el movimiento de los cuerpos, porque nosotros sabemos que es de nuestro interés saber tanto la velocidad, o sea, esos escalares, bueno, la rapidez, perdón, esos escalares, como la dirección. O sea, ocupamos describirlo en alguna forma vectorial, ¿verdad? Entonces, para eso vamos a la nueva definición, que es desplazamiento, ¿verdad? Entonces dice, es evidente que podemos representar la posición de un punto material en un sistema de referencia con un vector, ¿cierto? Si yo tengo y yo sé que hay un punto en el espacio, lo puedo representar por un vector. Pero, ¿cómo hacerlo cuando este se mueve? Dice. Pues, aquí lo que me muestran es, imaginémonos que este punto se está moviendo y traza, o sea, estos son tomados en diferentes tiempos, ¿verdad? Estos diferentes puntos. Si se fijan, el vector de posición o el vector que va desde el origen hasta el punto también se va a mover con él, ¿cierto? Y así nosotros definimos algo que vamos a llamar posición. Entonces, aquí dice, es evidente que el punto material en un instante de tiempo dado se puede representar por un vector, ¿cierto? Denotemos este vector con el símbolo R minúscula, con la rayita arriba que significa vector. Se puede observar que ese vector va a cambiar con respecto al tiempo, entonces en realidad la posición la podemos definir como R paréntesis T, y esto significa R que depende del tiempo. Entonces, nosotros sabemos que R depende del tiempo, y si recuerdan, como definíamos nosotros un vector, tiene una componente X y una componente Y. Entonces R, que depende del tiempo, se puede definir como una componente X que depende del tiempo en dirección X, más una componente Y que también depende del tiempo en dirección Y. Entonces, según lo que mencionan acá, no, en general no va a ser nuestra tarea en este curso encontrar esa R de T, ¿verdad? O sea, eso ya es de cursos más avanzados, cuando uno encuentra unas ecuaciones de movimiento y tienen que encontrar cuál es esta posición. Entonces, en general, para cuestiones de este curso, a nosotros nos van a tener que dar cómo es esa posición en términos del tiempo. Por ejemplo, acá me dicen que esto va a ser en los ejercicios, por ejemplo, datos, ¿verdad? Me dicen R de T es igual a algo que depende del tiempo en dirección X más algo que depende del tiempo en dirección Y. ¿Y cómo encuentro yo la posición para, por ejemplo, la posición del objeto en el segundo 10? Simplemente vengo, agarro esto y sustituyo, ¿verdad? 10 segundos en cada T, y ahí obtengo un vector, algo en X, algo en Y, obtengo un vector y me da la posición del objeto en el tiempo T. Entonces, para eso vamos a ver un ejemplo que está acá. El ejemplo de nuevo es muy sencillo, ¿verdad? A mí me dicen, de la ecuación anterior, la cual representa la curva de movimiento del punto material, determine la posición de la partícula en T igual a 2 segundos y T igual a, bueno, me dicen T sub 1 igual a 2 segundos y T sub 2 igual a 5 segundos, para que nosotros identifiquemos que son dos puntos o dos tiempos distintos, ¿verdad? T1, T2. Por lo tanto, entonces la solución aquí, si yo tengo que R es esta expresión, ¿ok? Que es la expresión que me dieron anteriormente. Entonces, ¿cómo represento yo la posición de un punto material en todos los... representa, perdón, la posición de un punto material en todos los tiempos?
si queremos encontrar la posición, entonces simplemente tenemos que sustituir R en t igual a 2 segundos es igual a, y si se fijan, 2 por, en vez de 2 segundos, 2 al cuadrado, menos 5 por 2, esto en X más 4 por 2 al cubo, ¿ok? Simplemente sustituí más 1, ¿verdad? Y si ustedes hacen la operación 2 por 2 al cuadrado, menos 5 por 2, eso me da menos 2, y 4 por 2 al cubo más 1, eso me debería de dar 33, ¿verdad? Esa sería R en 2 segundos. Aquí de nuevo hay tal vez algún error en el, si se fijan, solo se copió la misma, ¿verdad? Aquí lo que debería de haber puesto la persona que subió la información, sub 2, ¿verdad? Y ahí sustituir el 5 segundos, ¿verdad? Entonces R en 5 segundos sería simplemente, en vez del 2 acá, 2 de acá, ir poniendo 5, ¿verdad? Y ustedes pueden obtener cuánto es la posición en 5 segundos. Y así como está me piden en 2 segundos, en 5 segundos, a mí me pueden pedir en 0 segundos y de 0 en adelante. No en segundos negativos, porque no existe tal cosa como tiempo negativo, ¿cierto? Entonces, cualquier número mayor que 0 que me pidan a mí de la posición, como yo tengo esta expresión, yo lo puedo encontrar simplemente sustituyendo ese tiempo. Entonces, ahora vamos a definir otra cantidad, y esa cantidad va a ser lo que es el desplazamiento, ¿verdad? Entonces, si dice si R de t es la posición de un punto material en todo el tiempo, supongamos que observamos dicho movimiento en un tiempo t igual a 0, o sea, t sub 0, perdón, y t1. Aquí t0 es a donde empezamos a observar, y t1 es un tiempo cuando, digamos, terminamos de observar el movimiento. Entonces definimos el desplazamiento en el tiempo t0 y t1 como un vector que vamos a llamar delta R, que va a ser R en T1 menos R en T0, que es la diferencia de la posición final menos la posición inicial. Entonces, ¿de dónde viene esto? Si ustedes se fijan, y aquí lo explican, R en T0 es este, R en T1 es este, y yo puedo definir un vector que va desde R en T0 hasta R en T1, que se llama delta R. RT0 más RT1, perdón, RT0 más delta TR me da RT1, ¿verdad? Que es lo que ponen acá. Y si despejo delta R me da R en T1 menos, porque este está sumando, pasa restando, RT0. ¿Ok? Entonces con eso ya hemos definido lo que es el desplazamiento. ¿Y cuál es la diferencia entre el desplazamiento y la velocidad? Pues en realidad hay muchas diferencias en la que podemos observar inicialmente, y es lo que llegan a discutir acá, es que no necesariamente va a ser igual, ¿verdad? O sea, la cantidad. Lo otro, o sea, la magnitud. Lo otro es que si se fijan, eh, la distancia nosotros la habíamos definido anteriormente y la habíamos definido como un escalar, y el desplazamiento es un vector. Entonces tiene magnitud y dirección. Entonces no es lo mismo, ¿verdad? Y si nosotros fuéramos a medir, por ejemplo, cuánto fue el desplazamiento, solo la magnitud sería medir la distancia desde acá hasta acá, ¿verdad? No sería lo mismo que la distancia real que viaja el objeto, ya que es esta línea, ¿verdad? Ahora, un mejor ejemplo para distancia y desplazamiento se los puedo dar yo por medio de esto. Entonces, preguntémonos, ¿qué pasa si viene una persona y se mueve desde x igual 0 hasta x igual 5? Y luego se mueve desde, voy a dibujarlo un poquito más arriba solo para claridad. Vamos a ver si se puede. Luego se mueve, ¿verdad? Desde x igual 5 de esta persona y vuelve a su posición. Vuelve a su posición de inicio. Ahorita no puedo por cómo hice el zoom. Voy a volver a repetir esto. Creo que lo voy a hacer encima, solo que con otro. Sí, lo voy a hacer encima.
No sé si me doy a entender, pero cuando una persona se mueve de A a B y luego de B a A, y yo les pregunto cuánta distancia se movió la persona se movió primero de A a B 5 metros y después de B a A otros 5 metros. En total se movió 10 metros. Sin embargo, por la definición de desplazamiento, si yo me muevo de A a B y después de B a A, sería posición inicial A, posición final A. Y cuando los resto me daría 0. ¿Por qué? O sea, no me desplacé nada. O sea, yo quedé en el mismo punto donde empecé. Entonces, ese es como para que ustedes entiendan un poco la diferencia entre desplazamiento y lo que es distancia. El desplazamiento tiene que ver con dónde inicio mi movimiento y dónde termino mi movimiento. La distancia simplemente es la medición de cuánto me moví. Y en este movimiento, si ustedes se fijan, ¿cuánta distancia viajó? ¿Cuánta distancia caminó? 10 metros. Pero ¿cuánto se desplazó? Nada, porque terminó en la misma posición inicial. Ok. Entonces, esto hablan un poco más de lo que es el desplazamiento, como les repito. Y ahora definen una nueva, si no me equivoco, por aquí definen una nueva, un nuevo concepto, ¿verdad? Ya vimos que la posición, tanto la posición como el desplazamiento son vectores, ¿cierto? Y ahora, ¿qué pasa si yo defino algo similar a la rapidez, pero en vez de utilizar la distancia, yo utilizo el desplazamiento? Entonces, eso es a lo que se le llama velocidad. Entonces, sería la velocidad es CART, la trayectoria de un movimiento, ¿verdad? Eh, y T0 y T1, los tiempos en los que se observa el movimiento, se puede calcular el desplazamiento, perdón, se puede calcular el desplazamiento delta R y definir que la velocidad media es el desplazamiento sobre el tiempo que le tomó hacer ese desplazamiento, ¿verdad? Entonces, si se fijan, o ustedes pueden pensar, es exactamente lo mismo, van a decir, pero no, porque si se fijan, la parte de arriba ahora es un vector, y antes cuando yo definí rapidez era un escalar, era la distancia, y ahora es un vector. Entonces, con eso ya podemos diferenciar nosotros no solo qué tan rápido se está moviendo un cuerpo, sino qué tan rápido y en qué dirección se está moviendo un cuerpo. Entonces, aunque yo tenga dos carros, uno que va de norte a sur y el otro de sur a norte, moviéndose a la misma rapidez, digamos 20 metros sobre segundo, si yo expreso la velocidad, esa dirección debería de estar implícita en la definición y yo ya sé en qué dirección se está moviendo. Por medio de la velocidad yo sabría en qué dirección se está moviendo el carro, ¿verdad? Luego vamos a ver un poco más acerca de la velocidad media. Si ustedes se fijan en la figura, la velocidad media termina teniendo la misma dirección del desplazamiento, eso es de esperarse, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? La magnitud del vector dice velocidad media es la velocidad promedio, o sea, la velocidad puede cambiar en distintos puntos. Entonces, la velocidad media simplemente es el promedio de las velocidades que hay desde T0 hasta T1, que es lo que mencionan acá. Luego, aquí mencionan otro concepto importante, pero yo no les recomendaría mucho leer esta parte de acá, ¿verdad? Porque habla de conceptos un poco más adelantados que no, por lo menos esto de acá, ¿verdad? Habla de conceptos un poco más adelantados que no cabe, o sea, no, la verdad no lo hubieran puesto esto acá, la parte de límite y la parte de derivada. Pero en general, si ustedes se fijan, la velocidad media se está midiendo desde T0 a T1, pero yo muchas veces no voy a querer una velocidad en dos intervalos, así, una velocidad promedio en dos intervalos de tiempo muy alargados, sino que yo voy a querer la velocidad, como se le llama, instantánea, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago yo para encontrar la velocidad instantánea? Si se fijan, en vez de medir el T1
muy lejos del T0, entonces yo los mido bien pegaditos, ¿verdad? Entonces aquí lo que me dice es, si esta diferencia de tiempo es muy pequeña, entonces también la velocidad o que yo estoy encontrando va a ser en un instante, ¿verdad? Entonces, por esto no se preocupen mucho, ¿verdad? Cuando nos pidan, vamos a ver en el ejemplo posterior, ¿verdad? Que cuando nos piden velocidad instantánea simplemente tomamos dos tiempos muy cercanos y calculamos la posición en esos dos tiempos y de ahí sacamos lo que es la velocidad instantánea. Entonces, aquí viene uno de estos ejemplos que les mencioné. Dice, un objeto punto material se mueve según la ecuación R de t es igual a esto. Entonces, si se fijan, una ecuación cualquiera, ¿verdad? O sea, esa me la tiene que dar el ejercicio porque no hay forma de que nosotros la encontremos. Me dice, determine la posición del objeto en t igual a 3 segundos y t igual a 5.2 segundos. Eso es lo primero que me piden. Luego me piden encontrar el desplazamiento entre 3 segundos y 5.2 segundos. Después me dicen la velocidad promedio o la velocidad media entre 3 y 5.2 segundos. Y por último, la velocidad instantánea, que es lo que les mencioné en la discusión anterior, en un intervalo de tiempo muy pequeño. Entonces me dice la velocidad instantánea en 3 segundos. Entonces, para determinar la posición, recuerden, en 3 y en 5 segundos, 5.2 segundos, que es la que pide el ejercicio, ¿verdad? Simplemente agarramos esta ecuación que me dan acá y en cada t yo sustituyo lo que es el tiempo, ¿verdad? Entonces, r en t igual a 3 sería 2 por 3 más 0.45 por 3 al cuadrado, esto en dirección x, más 4.2, este no tiene ninguna t multiplicada, ¿verdad? Más 0.54 por 3 segundos al cuadrado, ¿verdad? O solo sustituimos a donde había una t, sustituimos el 3. Y si ustedes hacen estas operaciones en la calculadora, les da esta cantidad y se hace lo mismo para t igual a 5.2 segundos, ¿verdad? Entonces tengo menos 2 por 5.2 más 0.45 por 5.2 al cuadrado, eso en dirección x, más el equivalente en dirección y, y ya tenemos la posición tanto en t igual a 3 como en t igual a 5.2. Ahora me piden a mí el desplazamiento. ¿Cómo encuentro yo el desplazamiento? Pues simplemente posición final, o sea, la posición en 5.2 segundos menos posición inicial, ¿cierto? Esa es la definición de desplazamiento. Posición final menos posición inicial. Entonces, yo tengo aquí las dos posiciones, ¿cierto? Y las resto. ¿Cómo las resto? Simplemente con la misma forma que dijimos la vez pasada de resta de vectores o suma y resta de vectores, ¿verdad? Entonces, R2 es 1.77 más 18 en Y, 1.77 en X más 18 en Y. Y menos, ¿verdad? El menos es porque es una resta. R1 o la posición inicial en este caso era menos 1.95 más 9.06 en Y. Entonces la copio, hago el mismo procedimiento y la respuesta final me dice que el desplazamiento es 3.72 en X más 9.74 en Y. Después me piden cuál es la velocidad promedio entre esos dos puntos. Entonces, para encontrar la velocidad promedio, recuerden que yo ocupo hacer desplazamiento entre el tiempo que le tomó. ¿Y cuánto es el tiempo? Bueno, ¿cuánto es el desplazamiento? Ya lo encontré. ¿Cuánto es el tiempo que le tomó? Ah, ok, sería 5.2 segundos menos 3 segundos, ¿verdad? Ok, tiempo final menos tiempo inicial. Esto me queda como 3.72 en X más 9.74 en Y dividido entre 2 segundos. Y si yo hago, tengo que hacer la división término a término, ¿verdad? Porque así encuentro la componente X y la componente Y, 3.72 entre 2 más 9.74 entre 2. Y eso me termina quedando 1.86 más 4. Más en X más 4.87 en Y. O sea, ustedes pueden hacer los pasos intermedios. Pero si se fijan, eso fue simplemente sustitución en la definición que se nos dio anteriormente, ¿verdad? Y por último, me preguntan a mí, para determinar la velocidad instantánea en 3 segundos, o sea, no hay ninguna fórmula, ¿verdad? ¿Qué es lo que hago? Entonces, ok,
vamos a hacer que este delta t tienda a 0. Dicen, vamos a hacer que ese delta t sea muy pequeño. Entonces, vamos a hacer un tiempo igual a 3 segundos, por ejemplo, y el otro tiempo igual a 3.001 segundos. Entonces, con esto, delta t sería tiempo final 3.001 menos 3, igual a 0.001, ¿verdad? Es un tiempo bien pequeño. Entonces, con esto podemos calcular tanto la posición en ese tiempo 3.001, en el tiempo 3 ya la tengo del ejemplo anterior, ¿verdad? Entonces, si se fijan acá, R en 3.001 hacen el mismo cálculo, ¿verdad? Menos 2 por 3 más 0.45 por 3.001 al cuadrado. Encuentran esta posición y luego definen la nueva velocidad media, ¿verdad? ¿Cómo? Desplazamiento arriba, o sea, R0 menos R1 y delta T abajo, que sería tiempo final menos tiempo inicial, ¿verdad? Con esto nos queda 0.001 en X más 0.003 en Y sobre 0.001, ¿verdad? Y si hacemos la definición, nos queda que la velocidad instantánea sería aproximadamente de 1 en X más 3 en Y metros sobre segundo, ¿verdad? Y si ustedes se fijan, esto fue casi solo sustitución. El último término que vamos a ver el día de hoy es el de aceleración. Y ya mañana voy a enviar un video de movimientos con aceleración constante. Entonces, aquí lo que mencionan es qué es la aceleración. Si nosotros nos fijamos, la velocidad media en general fue el cambio de posición, o sea, el cambio o el desplazamiento entre el tiempo. Ahora, no todos los movimientos son a velocidad constante. Cuando ustedes van en un automóvil, por ejemplo, si vamos en una carretera y ustedes quieren rebasar un carro, tienen que acelerar literalmente, ¿verdad? O sea, tienen que, como se le dicen ahí, meterle más pie al acelerador para poder pasarle al otro carro. Entonces ahí su velocidad está cambiando, ¿verdad? Igual, cuando nosotros vamos en por ejemplo, en una carretera y luego nos vamos a encontrar con un túmulo, ustedes tienen que bajar su velocidad, ¿cierto? O sea, no van a la misma rapidez o a la misma velocidad que van antes del túmulo cuando van a pasar el túmulo, ¿cierto? Entonces, esa variación de velocidad es a lo que nosotros definimos como aceleración. ¿Y cómo se define? Pues un cambio de velocidad sobre cambio de tiempo. O sea, velocidad en un tiempo final menos velocidad en un tiempo inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial, que se va a abreviar de ahora en adelante así, ¿verdad? V sub F quiere decir velocidad final menos V sub B quiere decir velocidad inicial sobre T sub F menos T sub B. Entonces con eso ya definimos lo que es aceleración. Y con lo que es aceleración, velocidad y desplazamiento, ¿verdad? Junto con el tiempo, ya podemos definir varias fórmulas o ecuaciones que nos van a ayudar a nosotros para poder encontrar la posición de un objeto en cualquier momento, ¿verdad? ¿Qué es lo que es la cinemática? En general, la cinemática es el estudio de cómo se mueven los objetos, pero sin importarles por qué se mueve el objeto, o sea, sin preguntarse quién está haciendo el movimiento del objeto. Solo queremos saber cómo y dónde está el objeto en ese tiempo. Eso sería lo que vamos a estudiar después y que es, o en el siguiente video, que es la parte de cinemática, ¿verdad? Y aquí hacen otra observación ellos, que la aceleración aquí es un promedio, ¿verdad? Y también puede ser instantánea de la misma forma como se menciona en la velocidad, ¿verdad? Entonces, este es un primer video. Les recuerdo que el video no sustituye lo que es la lectura y muy pronto van a tener una actividad en la cual va a ser pregunta verdadero o falso acerca de esto. No les mencioné anteriormente, pero ustedes pueden, si ocupan profundizar un poco más en alguna de esas definiciones, en el libro que yo les mandé, esto es el capítulo 2, cinemática del movimiento, ¿verdad? Entonces ahí definen lo que es distancia y rapidez, y que son cantidades escalares. Definen también desplazamiento unidimensional y velocidades, que son cantidades vectoriales, aceleración
Y luego van las ecuaciones de cinemática, ¿verdad? Que es técnicamente lo que viene para el siguiente video. Entonces ustedes pueden dar lectura acá, si se fijan exactamente lo mismo. Tal vez usan algunas otras letras que las que se usaron en el campus, pero al final termina siendo exactamente la misma información y hay otros ejemplos. Entonces, si desean profundizar, pues ustedes pueden leer lo que es su libro de texto. Entonces el día de mañana les estaré pasando otro video en el cual hablamos en la parte de cinemática y movimiento uniformemente acelerado.